cuando practiquemos esta pausa interior, podemos plantear nuestras opiniones como una opción más a ser considerada y no como la verdad. Bien, cuando abramos los ojos vamos a buscar la mirada de nuestras compañeras, compañeros, compartiendo un momento la confianza, que es el fundamento de la comunicación. Abrimos nuestros ojos. Y nos agradecemos el compartir este momento. Formamos un círculo, nuestro círculo lo volvemos a formar. Si se pueden incorporar todas las personas en un solo círculo para que estemos en el mismo espacio. Dos o tres comentarios que quieran hacer respecto a lo que experimentaron, aprendieron, sintieron. Pues sí, efectivamente bueno, también hice una pregunta que pensé que iba a haber ahí diferencias en cuanto a las creencias, pero parece que estaba muy homogénea la opinión, pero sí de repente, sí, siempre vienen pensamientos porque está hablando, pues si estás de acuerdo quieres opinar un poquito más de lo que están hablando, o si no estás de acuerdo, de repente así como que, pues bueno, pero como decíamos, de esperar, para empezar, si cuentas, se te va el hilo de lo que estás escuchando primero, ¿no? A mí se me hizo, yo era como cuento si estoy poniendo atención. Y por otro lado, si efectivamente a los 3, 4, 5 segundos otro pensamiento llega, otro, entonces dices, ¿cuál agarro? O me quedo en el limbo hasta que cuenta mis 50 segundos y luego ya digo algo que ya no tiene que ver con lo que están hablando, ¿no? Me costó mucho trabajo como que hacer esa pausa, porque también se me hizo como una falta de respeto no escuchar a la otra persona, ¿no? Entonces, yo solía ser una persona que interrumpía mucho, que decía lo que pensaba y interrumpía para decir mi opinión, pero ya me modificado esa cuestión, pero sí yo era muy, quería decir las cosas impulsiva, pero y ya ahorita también me observé que ya no soy tan impulsiva, y por otro lado, el hacer ese espacio sí es un poco difícil cuando estás escuchando a otros, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Pues no cabe duda que vivimos en una sociedad de las prisas, de también de competencias. Entonces, muchas veces hablamos rápido, decimos rápido, por hablar, por ese reflejo o el impulso de ganar o de decir o esto, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo, sí, meditar antes de lo que vamos a hablar, ¿no? Asumiéndonos con el número, ¿no? De hasta el 50 de que lo que vamos a contestar, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta, y además en la vida diaria, ¿no? Se da uno cuenta de que todo lo vivimos acelerado, ¿no? Entonces, no tenemos un poquito la conciencia de la toma de conciencia de saber contestar o qué decir, ¿no?
Eso también fue una experiencia que me di cuenta ahorita. Gracias. Adelante, adelante, pasen, pasen. ¿Vienen al seminario? Adelante. Aquí miren, hay 2 sillas acá. Pásenle, pásenle. Uh-huh. A mí les voy a compartir una experiencia. Hace unos años, cuando empecé a practicar esto, me pasaba, y eso lo hemos comentado ahí en la maestría, lo han comentado algunas personas, cuando empiezas a tener esta actitud contemplativa, las personas te dicen, ¿estás enojado? ¿Me estás juzgando? Es ridículo lo que yo estoy pensando. Esas son algunas de las frases que suelen expresarse. Y al principio me sentía mal porque me dijeran eso, ¿no? Pero después, como en esta autoobservación, mi respuesta es, no, de verdad, no. Estoy sencillamente reflexionando, o sea, estoy meditando qué es lo que me provoca lo que tú me estás diciendo. No te sientas mal porque hay silencios. Los africanos les dicen a los hombres blancos los que les asusta el silencio. Porque cuando llegaban los hombres blancos a ver a los africanos, decían, ay, buenas tardes, y después de un rato, los africanos se quedan así. Y entonces el blanco dice, ¿qué? ¿Me van a comer o qué onda? ¿No? No, lo asusta, lo incomoda el silencio. Entonces el silencio, dicen que es el gran sabio. Pero para la sociedad occidental moderna el silencio es la vacuidad que no tiene nada que ofertar. En cambio, para los pueblos tradicionales el silencio es el gran sabio. Entonces lo que estamos ahorita experienciando es quizás esta posibilidad de dar espacio para que ocurra lo que corresponde, no lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Y es poco viable un diálogo cuando nos estamos trompicando, ¿verdad? Para decir lo que queremos decir. Y estoy tratando de decir, no, esto no tiene nada de malo, ni de bueno, es como es, punto. Pero ¿cómo podemos permitir que empiece a fluir un significado que es más que las ideas? Si todo el tiempo estamos, pues no hay espacio para que fluya las sensaciones, para que fluyan otras cosas y para que deje yo de estar pensando, como decía David Bohm, que esta idea es mía, mía, yo soy el que la expresé, cuando en realidad el 99% de las cosas son cosas que yo leí, son cosas que me dijeron, en realidad poco tiene que ver con una sentipensar profundo, ¿no? Entonces, una de las reglas, si se le puede hablar, o de los propósitos del diálogo profundo sería pues el que no hubiera este trompicamiento, ¿verdad? El que hubiera esta pausa, ¿verdad? Pero esto no es algo que se puede imponer, es algo que surge desde la vigilia, desde el cultivo de la conciencia, de la presencia plena, conciencia abierta. Bueno, entonces nos vamos a llevar este ejercicio. Este mes nos prometemos enviárselos por correo para que ustedes lo puedan leer, tener, recordar, practicar diariamente o por lo menos una vez o 2 a la semana, sería mejor diario. Y bueno, pues eso es lo que nos queda. Y vamos a terminar con el libro del cuidado del alma, que es la contraparte de esto, para no quedarnos con esta idea de que tenemos que ser niños bien portaditos y perfectos en la conciencia para poder llegar a lo excelso, sino que también, como todo en la vida, tiene su alma, ¿no? Tiene su parte mundana, tiene su parte oscura, tiene su parte imperfecta, tiene su parte cotidiana, que está aquí acompañando al proceso de la conciencia, ¿verdad? Entonces, ya habíamos leído, Carlos, lo del cuerpo y la poética de la enfermedad, algo, ¿no, verdad?
Van a ver que esto, igual como los cursos, vieron el correo que enviamos hoy, no tiene un orden, no importa si vine, si no vine, si hice la tareita, no hice la tareita, no se sientan de que ya no vine, entonces ya no puedo venir a la otra. El pensamiento complejo tiene una de las cualidades que no tiene este orden preestablecido y esta cosita de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces van a ver que conforme vayamos leyendo también se va a ir expresando esta sabiduría o este trabajo un poquito del cuidado del alma, aunque no lo hagamos en orden. Dice, el cuerpo humano es una fuente inmensa de imaginación, un campo en el que ésta juega desenfrenadamente. El cuerpo es el alma presentada en su forma más rica y expresiva. En él vemos al alma expresada en el gesto, el vestido, el movimiento, la forma, la fisionomía, la temperatura, en erupciones de la piel, tics, enfermedades y otras innumerables formas expresivas. Los artistas han intentado comunicar los poderes expresivos del cuerpo de muchas maneras diferentes, desde odaliscas hasta retratos formales, desde los tonos carnales de Rubens hasta la geometría de los cubistas. La medicina moderna, por su parte, está totalmente centrada en la cura, y el arte inherente al cuerpo no le interesa en absoluto. Lo que quiere es erradicar todas las anomalías antes de tener la oportunidad de leerlas en busca de su significado. Convierte al cuerpo en química y anatomía, de tal modo que su expresividad queda oculta tras una maraña de gráficos, esquemas, números y diagramas estructurales. Imaginémonos un criterio médico más acorde con el arte, que se interese por las resonancias simbólicas y poéticas de una enfermedad o de un órgano que funciona mal. En una ocasión mantuve con una dietista una conversación sobre el colesterol que planteó algunas de estas cuestiones. Personalmente siempre he sentido una fuerte resistencia a hacer de la preocupación por el colesterol el principal factor de mi relación con el corazón y la alimentación. Pero el colesterol es un problema importante, me señaló. La gente que ha tenido problemas cardíacos, especialmente, debe entender la importancia de controlar el colesterol en su dieta. Yo no dudo que el colesterol sea un hecho, le dije, pero me pregunto si no es un hecho al que damos demasiada importancia. Y lo sorprendente es, continuó ella, que una simple aspirina puede controlar sus malos efectos. Basta con una cada 2 días. ¿Usted recomienda que todos tomemos regularmente una aspirina para el colesterol? Si lo tiene alto o si ha tenido problemas cardíacos, sí, me respondió muy convencida. ¿Por qué? Quise saber. Para vivir más. Entonces, combatir el colesterol es una maniobra contra la muerte. Sí. ¿No es una negación de la muerte?, le pregunté con toda la intención. Recuerdo que Iván Illich dice que él no quiere morirse de ninguna enfermedad, quiere morirse de muerte. Quizás sea una negación de la muerte, admitió. ¿Es posible, le pregunté, advertir que tenemos un problema con el colesterol y sin embargo imaginarlo de diferente manera, de modo que no sea otra forma de luchar contra la mortalidad? No tengo idea, me dijo. Asumimos ciertas cosas sin cuestionarlas. Ese es el problema con el cuerpo. Asumimos ciertas cosas sin reflexionar sobre ellas. Si lo hiciéramos, podríamos imaginarnos el colesterol de diferente manera. ¿No podría tener algo que ver con los atascos en las carreteras?, sugirió su marido psicoanalista. Tal vez no nos gusten los atascos en ninguna parte. Estamos ávidos de libre circulación en la carretera y en nuestras arterias. El comentario me pareció valioso porque nos sacaba del dominio literal de la química y trataba el síntoma como un símbolo, una lente a través de la cual se podía ver el problema en un contexto completamente diferente. No quiero decir con esto que los atascos en las carreteras sean la causa de los bloqueos arteriales. Generalmente el pensamiento causal obstruye la posibilidad de reflexionar por medio de imágenes. Sin embargo, al ver la comparación metafórica, se puede comenzar a conceder un peso poético al cuerpo. Bueno, entonces hasta aquí dejamos nuestro trabajo de
de reaprendizaje de habilidades para el diálogo. Esperamos que estas habilidades para el diálogo nos sirvan para poder abordar nuestros contenidos del pensamiento de una manera más libre y cooperativa, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a proceder a comentar brevemente algunos elementos sobre lo que las lecturas que hicimos. Y pues, Carlos, ¿quieres iniciar? Propusimos como texto fundamental la enfermedad, una visión desde la teoría del caos, escrito por la señorita Chávez Grimaldi, me parece, sí. Está en el hospital, en la ciudad hospitalaria Heriberto Tejera, en Venezuela. Bueno, es médico internista y, bueno, ella comienza con dando una visión general de cómo la complejidad va a poderse integrar a lo que es la medicina, cómo la puede enriquecer desde varios puntos de vista y desde varios aspectos. Una cosa principal que ella propone es el reconocer la confluencia compleja, múltiple, interactiva de diversas disciplinas, que solo de esta manera se va a poder abordar a los procesos, bueno, ella dice a la enfermedad desde una forma compleja, ya no solamente desde el punto de vista determinista, mecanicista, pragmático y utilitarista. Bueno, en estos tenemos que observar que todos los conocimientos son inacabados y provisorios. Esto lo podemos aplicar a los procesos salud-enfermedad, lo voy a llamar así para no solo llamar enfermedad, para poder englobar todo lo que la patología puede decirnos del ser humano. Por ejemplo, si tiene problemas en su familia, si tiene problemas sociales, si tiene alguna disyuntiva cultural, etcétera, esto puede afectar hasta cierto punto a la patología. No solamente es ya el aspecto biológico u orgánico, y así podemos observar que la enfermedad no solo la vamos a tratar desde un punto de vista farmacológico, o como ella dice también, a partir de una intervención anatómica directa, o sea, una cirugía. No solamente desde así podemos tratar a la enfermedad, sino también la tenemos que tratar a partir de todos estos otros aspectos que engloban la vida del ser humano. Aquí es donde ella dice, pues, está la importancia de los enfoques multidimensionales, multicausales y complejos de la enfermedad. ¿Sí? No sé si quieran decir algo al respecto. ¿Comentarios? Bueno, y ya entrando en lo que es el cuerpo del artículo, ella trata de lo que es la complejidad, que es una red de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, entre otras cosas que construyen el mundo. Ya abordando esto en el texto que pusimos como optativo, ahí habla acerca de redes proteicas que van a describir cómo una célula cambia en el espacio y en el tiempo. Bueno, en la biología, en la medicina, es muy conocido cómo las varias moléculas van a interactuar para generar ciertos procesos ciertos procesos normales en el organismo. Pero estas redes se ha observado
se mueven a cada instante y están cambiando, no son estáticas, no son homeostáticas, sino que son reostáticas o homeodinámicas. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de abordar la patología, a la hora de abordar la enfermedad. Una frase que está en el texto principal, que es de Morin: el cosmos no es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de desintegración y, al mismo tiempo, de organización, que es, esto engloba lo que es la salud y la enfermedad, porque nuestro estar sano no es solamente el mismo estado, o sea, no es un solo estado, sino que vamos cambiando de instante en instante. Cuando por algún motivo rompemos este estado, rompemos el equilibrio de este estado, es cuando ya llegamos a la enfermedad, y este equilibrio, por supuesto, lo podemos romper por muchos lugares. Un concepto también que está abordado es verdades que al tratar la enfermedad tenemos que contemplar que hay verdades profundas, antagónicas y complementarias, lo que muchas veces no se puede observar en la medicina convencional o alopática, y sí en algunas otras medicinas alternativas, o sea, como la homeopatía, como la medicina tradicional china, la acupuntura en especial. En esta parte es donde entra muy bien lo del concepto del yin y el yang, que son aquellas fuerzas antagónicas y que al mismo tiempo son complementarias, lo femenino, lo masculino, entre otras cosas. Bueno, como dice Enrique, algo que nos da pánico epistemológico al abordar la complejidad, y que lo refiere la autora, es que nos pone enfrente la bruma, la incertidumbre y la contradicción que generan tanto los sistemas biológicos como cualquier otro sistema, el proceso de pensamiento, entre otras cosas. Bueno, aquí resulta importante, y más al ratito les voy a compartir algunos textos del libro del método volumen 1, la naturaleza de la naturaleza, de Edgar Morin. Pero, digamos, sería importante referenciar la diferencia entre complejo y complicado, ¿verdad? Y la diferencia entre complejo y simplificado. La diferencia entre simple y simplificado. Digamos, por ahí Morán dice que, por ejemplo, la figura del yin y el yang es uno de los ejemplos más paradójicos de la complejidad. En el lenguaje moderno se tiende a identificar complejidad con complicado, y complejidad no necesariamente quiere decir complicado. Por ejemplo, la figura del yin y el yang, en ella, de acuerdo a la cosmovisión china, se encuentra todo el universo. O sea, nosotros podemos abordar cualquier proceso, ¿no? Una palanca, la explosión de la pólvora, el flujo de la sangre por las arterias, desde el yin y el yang, desde el flujo de interacción de los procesos antagónicos de lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo. Quiere decir que una estructura compleja es una estructura capaz de generar enormes redes de potenciación de lo que ahí está subyacente, pero puede ser infinitamente simple, como la figura del yin y el yang. Entonces, hay una conexión muy profunda entre complejo y simple. Al mismo tiempo, la simplificación, que es la reducción, ¿sí? Esa es otra dimensión. Y esa simplificación es capaz de generar procesos complicados, ¿verdad? Los procesos complicados son procesos enredados, son procesos que tienen muchísimos componentes, generalmente poco ordenado, poco coherente, y a eso es a lo que llamamos complicado.
Entonces yo puedo tener un proceso de muchos elementos, pero trabajando coherentemente, y es ser complejo, o puede ser complicado, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando Morán plantea la complejidad, lo que está planteando, o más bien el pensamiento complejo, que está basado en la noción de complejidad, es complejidad viene de complexus, y complexus es algo así como para acá, para los mexicanos muy fácil, el petate, ¿no? El petate es el entramado, ¿verdad? Es la superficie, el volumen que surge cuando elementos sencillos se entraman en una relación compleja, que también puede ser complicada, ¿verdad? Pero básicamente tiene que ver con un proceso de complejidad, o sea, de interacción, de complementariedad, de co-creación, de colaboración, que genera procesos complejos. Entonces, los sistemas complejos, a diferencia de los sistemas, digamos, simplificados, ¿sí?, que asumen que sus elementos son sencillos, que no hay interacciones a larga distancia, que no hay complementariedad, que no hay contradicción, etcétera, son sistemas que habían sido dados de largo a lo largo de la historia de la ciencia. O sea, la ciencia siempre había dicho, no, pues el mundo es así maquinal, como lo describe Descartes, ¿no? Un mundo maquinal que funciona con elementos que tienen relaciones muy bien especificadas entre ellos, ¿verdad? Y por lo tanto funcionan de estas maneras. Y ¿qué se hacía? Se generaban modelos para explicar esos sistemas construidos mentalmente con esa manera, y se decía, así funciona el mundo. Y durante un buen número de años nos hicimos así para creer que así funcionaba el mundo. Lo que está poniendo sobre la mesa Morán es que la mayor parte de los procesos en realidad no funcionan así, son complejos. Entonces, el pensamiento también es complejo. ¿Y qué quiere decir complejo? Entramado. ¿Y qué quiere decir entramado? Embuclado, interrelacionado, conectado, ¿verdad? Autoorganizado. Y entonces, esta cualidad es de la que está hablando Carlos, de la que estábamos mencionando, estas retroacciones, determinaciones, azares, ¿verdad?, que caracterizan a los sistemas complejos, son las cualidades que habían sido negadas durante cientos de años en el estudio de los distintos sistemas del mundo. Y la salud era uno de los principales que había sido negado. Había sido visto como una máquina simplificada, ¿verdad?, que yo por lo tanto puedo atender al ojo y ya, o al corazón y ya, etcétera, y negando todos esos niveles subatómico, atómico, molecular, macromolecular, celular, tisular, organísmico, psíquico, familiar, comunitario, social, planetario, ¿no? Todos esos niveles habían sido obviados, desconectados e ignorados. ¿Por qué? Porque me producen verdades profundas antagónicas y complementarias. Entonces, cuando atendíamos una enfermedad, si bien el psicólogo dice, no, pues es psicosomática, y entonces el médico interno dice, no, estás loco, y el otro, el bioquímico dice, están mal, y entonces cada quien está con su verdad, cada quien está fragmentado, y no tenemos la posibilidad de generar procesos de diálogo, ¿no? Procesos, ¿por qué? Porque queremos las cosas claritas, ¿verdad?, matemáticamente bien definidas, y pues de esa manera es imposible. Sí, estás hablando de la lógica lineal, o sea, la lógica aristotélica, ¿verdad? Si A es igual a B y B es distinto de C, C no puede ser igual a A, ¿verdad? Dos cosas que son contradictorias no pueden ser verdaderas a la vez, pues sí. Y esa es una de las cualidades de los sistemas complejos. Y en realidad yo siempre que digo sistemas complejos digo, pues todo. No hay nada que no sea complejo, nada. Voy a decir, sí, una máquina térmica es
No, no lo es. Esa es la modelización que se hace. Esa máquina está abierta y está cerrada, está interactuando con, y tiene otros niveles como la contaminación, como los intereses económicos, que no los queremos ver porque nada más fueron fragmentadas para aplicar la termodinámica de los sistemas cerrados, ¿verdad? En realidad no hay nada que no sea complejo, y mucho menos la salud-enfermedad. Eso creo que nos queda claro, que no es un sistema complicado, sino complejo. Entonces, vamos a terminar y ya entonces pasamos a la parte de la conversación. Si quieres seguirle, Carlos. Un concepto que bueno, no había visto en otro lado, bueno, sí, pero no en este tipo de artículos, es que la autora propone a una persona, ser humano, enferma, que eso ya es un nuevo abordar el proceso salud-enfermedad. Generalmente, muchos médicos, muchas personas dicen, estoy enfermo del hígado, estoy enfermo, tengo gripa, no sé, tengo hepatitis, tengo una infección intestinal, pero no dicen, estoy todo enfermo, mi persona, mi ser, cuerpo está enfermo, tengo que hacer algo, no solamente para mi hígado, no solamente para mis pulmones, no solamente para una sola cosa, tengo que hacer algo por toda mi complejidad, por todo mi ser humano, por toda mi persona enferma. Eso es algo que me gustó mucho. La enfermedad, bueno, ella toma la enfermedad como un proceso de adaptación del ser humano. Lo único que yo diría es también muchos otros seres vivos se adaptan a su ambiente, cruzan con enfermedades, se adaptan y bueno, salen de la enfermedad. Y bueno, los sistemas vivos como entidades hipercomplejas, ya que no solamente tenemos un solo proceso, sino que tenemos miles y miles de procesos acoplados, antagónicos y a la vez también complementarios, lo que los hace hipercomplejos. Bueno, la enfermedad desde la teoría del caos. Aborda la teoría del caos como que hay niveles de organización funcional jerárquicos y que estos niveles van a estar interactuando de una forma, al menos en la enfermedad, de una forma que no se puede distinguir del todo. Por eso es que ella le llama caóticos. Pone el ejemplo del efecto mariposa, que dice que a partir de una acción suave pueden tener repercusiones muy, muy graves. Y bueno, esto a nivel de procesos biológicos, a nivel de procesos salud-enfermedad es muy visible. Cuando nosotros tomamos mucho refresco, comemos muchos dulces y tenemos por algún designio del destino, predisposición a diabetes, a otra enfermedad, y a eso le aunamos todo lo que la sociedad nos dice acerca de la diabetes o nos dice acerca de cierta enfermedad, entonces a partir de ese solo estar ingiriendo mucho azúcar a diario, vamos a desarrollar la patología, pero no solamente por el hecho de estar tomando el azúcar, sino también por todo lo que el contexto que nos rodea. Eso va a hacer va a facilitar que generemos nuestra patología. Claro, si a partir de un efecto suave que nosotros estamos haciendo, nos podemos enfermar, a partir de algo también suave que nosotros, más bien por ese efecto suave también podemos contrarrestar la patología. Y es ahí donde entran otro tipo de medicinas, otro tipo de alternativas a la salud, que muchas veces las descartamos. ¿Por qué? Porque no están de nuestro régimen material y de una respuesta aguda a nuestra enfermedad, no nos curan de inmediato, entonces no les tenemos confianza. Por eso es que también podemos tener este tipo de
de acciones suaves que contrarresten nuestra patología o acciones suaves que vayan hacia la patología. Y bueno, da unas características de los sistemas caóticos, que es una codeterminación de comportamiento. Ella dice determinación, pero sí, no es una determinación, porque si no solo sería una y no sería caótico. Es una codeterminación, ya que está generada a partir de un contexto de las acciones de otros sistemas, y por eso es que se ve caótico, pero no es tan caótico, o sea, no son desordenados. Así como hace rato hablamos de la distinción entre complejo y complicado, es importante distinguir entre aleatorio y caótico. Se plantea la autora breve descripción, hay muchos textos que pueden por ahí consultar, de cómo surge las ciencias del caos, el estudio de los sistemas caóticos. Así como, fíjense, en algunos filósofos griegos planteaban como la fuerza creadora del universo a caos. Entonces esto es medio paradójico como en la visión que tenemos ahora de las frases cotidianas, decir, esto es caótico, esto no tiene sentido. No, esa no es la noción desde las disciplinas que estudian los sistemas dinámicos caóticos. El caos es un proceso de constante movimiento, ¿sí? de desorden, pero que también está asociado, como vamos a ver en esto que vemos de Morán, al orden. El caos es un proceso altamente energético, altamente de movilidad, pero no de una movilidad completamente azarosa. Es decir, el caos en realidad es un momento de gran creatividad, de gran interacción, y que produce patrones de enorme complejidad. Y ahí es la diferencia. Es decir, han visto los fractales, ¿verdad? Estas rosetas que se producen. Esas son estructuras, sistemas caóticos ploteados en un espacio fase, o sea, en un diagrama de fases, que producen estos comportamientos fractales, que inclusive tienen repetitividad a distintas escalas. Han visto estas imágenes donde se va uno acercándola y después de que pasa uno unas tantas millones de ampliaciones, vuelves a encontrar la misma estructura, etc. Entonces, esa es la diferencia entre, por ejemplo, que este universo fuera un mar de partículas elementales sin forma ninguna, a esta maravilla que tenemos. El cosmos, el universo, es un sistema caótico, porque es un sistema que no está nada más así esparcido y desordenado azarosamente, sino caóticamente. Pero hay que tener mucho cuidado, porque entonces, ¿ve?, es muy diferente decir, estás en estado de caos a estás en estado de azar, de destrucción, sin sentido. ¿Ah? Entonces, los sistemas caóticos, por lo tanto, son sistemas complejos, que es lo que Lorentz investigó en los años 60 cuando estaba estudiando mediante un sistema de 10 ecuaciones diferenciales, que estaban conectadas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que las variables que aparecían en una de las ecuaciones estaban en las otras ecuaciones. Eso se llama un sistema de ecuaciones conectadas. Y aquella época eran las primeras veces en las que se utilizaban computadoras para hacer simulaciones. Entonces él quiso repetir un experimento, pero ahorró un poquito los puntos decimales de la modelación que él estaba haciendo. Le quitó 3 puntos decimales. Y dijo, pues, eso no, son 854.322.744.344. Le quito los últimos 3, no. Y cuando llega, se va a comer una torta y ve que el sistema, en vez de ser un día soleado, era el Katrina, ¿no? Era una... Y entonces es cuando viene este asunto del efecto mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, que es lo que decía Carlos. Los sistemas complejos son altamente dependientes de las condiciones iniciales. Como dice la autora, eso no quiere decir que todo vuelo de mariposa va a producir un huracán. Quiere decir que
ciertas perturbaciones pueden desencadenar cambios drásticos en los sistemas complejos. Y eso tiene mucho que ver en la cuestión de la salud. ¿Por qué? Porque como decía Carlos, los sistemas mecánicos construidos con base en un pensamiento racional reduccionista a ultranza, no percibe estas cualidades de los sistemas complejos y por lo tanto niega el que puedan haber pequeñas perturbaciones que alteren los estados generales del sistema. Por ejemplo, la homeopatía, por ejemplo, la acupuntura. Sino, pues, a grandes males, grandes remedios. Puede ser un momento que sí, si venías en un camión y se lo llevó un tren y traes la pierna cortada, pues probablemente que sea difícil que con un punto acupuntural pues la pierna se te vaya a recuperar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner la pierna en su lugar y ya luego, entonces, puedes generar condiciones, ¿verdad? Podríamos decir quizás que esa condición sería una condición complicada, donde se rompió las mínimas condiciones para que el sistema se autoorganice. Entonces, ¿qué hago? Recupero esas condiciones para que haya una mínima complejidad, simplicidad, ¿no? Simplicidad asociada a la complejidad, y entonces puedo ya pasar a la acción suave. Pero ¿qué hace normalmente en la medicina? Pues se sigue en la acción radical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toma en cuenta estas sutilezas de los sistemas complejos. Nada más quería decir, yo me distingo tanto de como habló Carlos como que habla la mujer, porque yo tengo una visión en donde me cuestiono la noción de que la enfermedad sea algo que haya que reparar, que la enfermedad sea una agresión o una inestabilidad que haya que solucionar para regresar al estado de salud. Desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, la enfermedad es parte del proceso reostático, es parte del devenir del propio vivir del organismo. Y no puedo quitarlo para regresar a ningún, porque no hay manera en un sistema, y eso es muy importante, por eso les quiero leer también de Prigonine, no hay reversibilidad en los sistemas complejos. Es absurdo plantear regresar al organismo al estado de salud, porque no puedes regresar a ningún lugar. Lo que puedes es ir a un nuevo lugar. Y en ese nuevo lugar la enfermedad juega un papel primordial. Entonces, por eso vamos a leer en algún momento la enfermedad como camino, la enfermedad como oportunidad, la enfermedad como bendición inclusive, ¿verdad? Pero pues eso es muy difícil de abordar cuando no empezamos como a ver por partes cuáles son las características de esto. Y por lo tanto, los sistemas complejos son procesos adaptativos. ¿Qué quiere decir? Son sistemas que aprenden, que se adaptan a los procesos transformativos. Pero otra vez, si vemos como profesionales médicos que ahí no hay ningún conocimiento, no hay ninguna capacidad de aprendizaje, que el organismo no tiene nada que aprender, que la persona no tiene nada que aprender, sino obedecer, pues entonces por eso vemos a la salud, enfermedad, como un sistema complicado, al cual hay que intervenir y al cual hay que decirle lo que hay que hacer y no